¿Qué hay, amigos? Me encuentro confinado en mi casa debido a esta alarma nacional que tenemos a consecuencia de esta pandemia, el coronavirus. Me he decidido hacer este vídeo para explicar con todo lujo de detalles qué es exactamente el coronavirus y a nivel biológico cómo actúa en nuestros cuerpos. Y para acabar, vamos a intentar contestar una pregunta, y es que ¿es realmente el coronavirus tan peligroso, tan letal como parece ser? Y si no es así, entonces, ¿cuál es la auténtica causa que nos ha llevado a estar hoy día confinados, en estado de alarma nacional, confinados en nuestras casas? Bien, si quieres saber la respuesta a esta y las demás preguntas, hoy quédate a ver este vídeo en Biólogo en la Red, porque vamos a hablar del coronavirus, verdades y mentiras. Que empiece Biólogo en la Red. Los virus, en concreto como el coronavirus, pertenecen a una familia que se conoce desde hace ya mucho tiempo, desde los años 60. Y junto con otras variedades de virus, otros grupos como el rinovirus, son los causantes de enfermedades respiratorias leves, como el resfriado o el catarro común. No obstante, los virus tienen la capacidad de mutar, y esto lo hacen a veces, y ha ocurrido a lo largo de la historia con otros coronavirus, como por ejemplo el SARS. El SARS en el año 2002 mutó, era un parásito de los murciélagos, y tras mutar consiguió pasar a otro mamífero, que son las civetas, que es un mamífero parecido a un gato, y de las civetas pasó al ser humano, causando una enfermedad que fue en su tiempo también motivo de alarma, aunque no llegó a los extremos que estamos viviendo actualmente. Otro coronavirus famoso fue el MERS, que aparece en el año 2012 en el Oriente Medio, y que, lo mismo que su primo el SARS, era parásito de murciélagos. Tras una mutación, pasa de los murciélagos a los camellos, y de los camellos al ser humano. El MERS fue bastante violento, un virus bastante letal que causó la muerte del 34% de las personas que fueron contagiadas. Diré que los virus realmente no son seres vivos, porque no son células. Se podía considerar que son más bien partículas orgánicas, con una estructura muy simple, muy sencilla. Realmente constan de un material genético, que puede ser ADN o ARN, en el caso del coronavirus es ARN, cubierto de una envuelta protectora, proteica, para proteger este ARN, nada más. No son nada más, no tienen orgánulos celulares como nuestras células, y por tanto son incapaces de hacer las tres funciones vitales. Por eso digo que no están vivos, que son partículas orgánicas, ¿vale? Son incapaces de alimentarse, de nutrirse, son incapaces de relacionarse entre ellos, de comunicarse, y son incapaces, por supuesto, de reproducirse. Y es precisamente aquí donde les hace peligrosos. ¿Por qué? Porque van a usar necesariamente a nuestras células para hacer copias de ellos mismos. Es decir, tienen que convertirse en parásitos necesariamente para poder copiarse y replicarse. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues los virus en su cubierta, en su cápsida, tienen unas moléculas, generalmente unas proteínas, ¿vale?, que deben ser, para poder parasitar a su célula hospedadora, complementarias con las proteínas que a su vez las células que parasitan tienen en su membrana. Es decir, deben ser complementarias para que puedan encajar, y de esta forma el virus de alguna manera poder engancharse a su célula hospedadora, a la célula que va a parasitar. Una vez conseguido esto, el virus lo que va a hacer es inyectar ese material genético dentro de la célula, ¿vale? Algunos solamente lo inyectan, otros se introducen enteros, y lo que va a ocurrir es que va a engañar a esta célula hospedadora, que ese ARN, en el caso del coronavirus, lo va a identificar como ARN propio, que va a ir a los ribosomas, que son las moléculas encargadas de leer esta información genética, estos genes. Una vez leídos, van a construir las proteínas
pero no las propias, no las nuestras, no las de nuestras células, como hacemos cada día, sino lo que se va a construir son las proteínas de esos virus. De esta forma el virus se va a copiar. Después se ensambla las copias de ADN o de ARN que también hace la célula hospedadora con estas proteínas víricas, formando nuevas partículas víricas. Finalmente, la célula se convierte en un saco de virus que generalmente acaba lisando, es decir, estallando. Al hacerlo va a liberar entre el orden de 10.000 a 100.000 partículas víricas, que a su vez cada una de ellas va a buscar una célula para hacer esto de nuevo. Es decir, unirse a la membrana celular, inyectar su material genético, su ARN, engañar de esta forma a la célula, hacer que la célula haga copias nuevas de las partículas víricas, de la cubierta y de su ARN, para formar nuevos virus. De nuevo la célula estallará y se soltarán al medio externo de 10.000 a 100.000 virus que harán lo mismo otra vez, una reacción en cadena que lleva a causar los daños en nuestros cuerpos que conocemos como enfermedad. Explicado todo esto, ¿podríamos decir que es el COVID-19 un virus letal? La respuesta es que no, no es un virus letal. Afortunadamente, pertenece a una familia de virus, como he comentado, que producen enfermedades respiratorias leves, en general leves. Lo que ocurre con este virus es que acaba de mutar, es un nuevo virus que ha aparecido en el planeta y que tiene la capacidad de infectar al ser humano. Y que al ser nuevo, pues debo decir dos cosas. La primera, que no tenemos vacuna que nos proteja. Y la segunda, acerca de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el conjunto de mecanismos que de manera natural el ser humano tiene para precisamente defenderse de las enfermedades, entre ellas los virus. ¿Cómo funciona esto? Por contacto. Cuando nuestro cuerpo está en contacto con el patógeno, tenemos una batería de células encargadas de estudiar a este enemigo y de crear las armas conocidas como anticuerpos, o de fagocitar, de devorar a estos enemigos para limpiar nuestro cuerpo. Como es un virus nuevo, todavía nuestros cuerpos carecen de esos anticuerpos, no tienen esas armas, tampoco tenemos vacuna, como he dicho. Esto le hace peligroso. Lo que pasa es que una vez que adquieres la enfermedad, tu cuerpo desarrolla estos mecanismos de defensa y acaba venciéndola la mayoría de veces. En concreto, solamente el 20% de los enfermos tienen patologías graves. El 80% de los enfermos contagiados de COVID-19, por eso quiero tranquilizar a la gente, sufren patologías leves, que podían asimilarse a un resfriado, o a un catarrazo, o a una gripe fuerte, depende del individuo. Incluso hay individuos que tienen el virus y no padecen ningún síntoma, lo que también es un peligro porque pueden contagiarlo sin que ellos sepan que están contagiando, ya que no sienten ni fiebre ni malestar alguno. Son los portadores de la enfermedad silenciosos, ¿vale? Y de este 20% que sí que puede ser peligroso este virus, que puede tener enfermedades, complicaciones graves, puede desembocar este virus en lo que se conoce como neumonía. Pero estas personas son susceptibles a ello, bien por una cuestión de edad, mayores de 60 años, o bien porque tengan patologías previas respiratorias, que este virus puede agravar esas enfermedades. Solamente dentro de este 20%, un 5%, entre un 3 y un 5% son los casos de desgraciadas muertes que estamos teniendo. Es decir, como máximo un 5% de muertes. Eso no le convierte en un virus letal. La neumonía que produce en los casos más complicados se debe, explicado de manera muy sencilla, a que los pulmones se inflaman. En los pulmones los pulmones funcionan como una especie de esponjas que se llenan de aire. Los pulmones están llenos de cavidades que se llaman alveolos y aquí se da el intercambio gaseoso. Bien, cuando los pulmones por una neumonía se hinchan, se inflaman, lo que ocurre es que estos alveolos absorben como si fuera una esponja el líquido circundante, ¿vale? Encharcándose. Al encharcarse, evidentemente, si tus alveolos están llenos de líquido, no cabe el aire y por tanto te asfixias. Dicho esto, y hablando de la gravedad del coronavirus actual, del COVID-19, voy a poner unas gráficas que lo comparan con estas otras enfermedades que son virus de la misma familia, como el SARS o el MERS, y vamos a ver en las gráficas la diferencia abismal.
el SARS del año 2002 tuvo una tasa de muerte del 9%. El MERS, su primo de Oriente Medio del año 2012, su tasa de muerte fue del 34%, o sea, una barbaridad. Este sí que era un virus letal. En cambio, el nuestro, estamos teniendo unas tasas de mortalidad entre el 3 y el 5%. Pero además, estas tasas están algo infladas, porque, como he dicho anteriormente, el COVID-19 en muchos pacientes manifiesta unos síntomas tan leves que no son detectados. Es posible que muchas personas hayan tenido el COVID-19, este coronavirus, y lo hayan identificado con una gripe o con un resfriado o un catarro común. Estas personas no están cuantificadas en las estadísticas y, por tanto, los casos más leves precisamente no están bien datados. Si esto fuera así, las estadísticas y los porcentajes de mortalidad bajarían. Seguramente, no sé yo si llegarían al 3%. Explicado todo esto, es necesario preguntarse que si el COVID-19 no es tan letal, como podíamos pensar a priori por todo lo que estamos viviendo, ¿cuál es la causa entonces de que el país esté en estado de alarma y que nos confinen en nuestras casas? Bueno, primero, para entender esto, vamos a ver qué es exactamente el estado de alarma. El estado de alarma es el nivel más bajo de los regímenes de excepción a los que puede llegar un país. El estado de alarma, no hay falta de abastecimientos de ningún tipo, lo único que sí que se pueden restringir algunos derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo la libre circulación que estamos sufriendo, y por eso estamos confinados en nuestras casas. Bien, en cuanto a lo referente de por qué el país ha adoptado esta situación de estado de alarma crítica, se debe no a la letalidad del virus, sino a su tasa de reproductividad o de reproducción, R0. ¿Qué es esto? La tasa de reproducción, R0, es la capacidad que tiene de contagiar el virus, que para el caso del coronavirus actual, COVID-19, es en torno a 3. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que por cada persona contagiada, de media, esta persona va a contagiar aproximadamente a 3 personas más, cada una de las cuales va a hacer exactamente lo mismo. Estos contagios en cadena le hacen muy peligroso y hace exactamente lo que estamos viviendo, que el número de contagios sea exponencial, explosivo. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? Enorme. ¿Por qué es enorme este peligro? Muy sencillo, pues porque colapsamos el sistema sanitario, que ya ha ocurrido, ya estamos en ello. Si vemos las gráficas que os pongo a continuación, en un estado de otra epidemia como la gripe común, lo que ocurre es que los contagios se van produciendo en un lapso largo de tiempo, a lo largo de varios meses, con lo cual siempre el número de enfermos está por debajo de la capacidad de carga del sistema sanitario. Pueden ser atendidos sin problemas y no hay un estado de alarma. En el caso del COVID-19 lo que está ocurriendo es que los contagios han sido de forma explosiva debido a esta tasa de reproducción tan alta, haciendo que toda la gente se ponga enferma a la vez. Esto crea unas curvas en forma de pico muy elevadas que están muy por encima de la capacidad de carga de los sistemas sanitarios, colapsándolos. El colapso de los sistemas sanitarios conlleva que no hay médicos suficientes para atender a los enfermos, que no hay camas suficientes, que no hay medicamentos suficientes, pero ni para los enfermos de COVID-19 ni para otras patologías graves. Si nos quedamos sin medicinas, sin batas, sin mascarillas, pues no podemos dar la atención médica en las condiciones adecuadas a los pacientes. Y esto está pasando ya, y esta es la auténtica causa por la cual estamos confinados en nuestras casas, para frenar de cuajo el contacto entre las personas, porque es el único medio de vencer a la expansión de este virus, que como digo es explosiva, R3. Una persona contagiada contagiará a 3 y así sucesivamente. Por eso es fundamental que hagamos caso a los médicos y a las autoridades sanitarias que nos están diciendo que no salgamos a la calle.
precisamente aunque uno se encuentre bien, porque tenemos que conseguir que todos nos encontremos bien y que las personas que están contagiadas y que están incubando la enfermedad, que eso es otro tema, hay personas que se pueden sentir bien, pero como la incubación de la enfermedad dura de 1 semana y en algunos casos hasta 3 semanas ha llegado a durar, y también tenemos casos de pacientes que tienen la enfermedad y son asintomáticos, estas personas que se sienten bien, si salen a la calle, van a poder contagiar a 3 personas más. Y la cadena y el ciclo va a continuar. Y nada más, yo voy a seguir subiendo vídeos en mi canal acerca de naturaleza, que pienso que son un poco de aire fresco en estos momentos en los que amamos la vida y la naturaleza tenemos que estar encerrados. Por lo demás, muchos ánimos y nos vemos en nuevos vídeos de Biólogo en la Red. Gracias por estar ahí escuchándome. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.